Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El centro de detención para ilegales en Aruba cuenta con instalaciones limpias y renovadas después de muchas quejas. Un fuerte accidente se presenció en Perú por imprudencia de un conductor de servicio público. El ministro Otmar Oduber estuvo presente en el tercer simposio organizado en Aruba con el tema de la sostenibilidad. Se conoce el nuevo caso de una joven en Costa Rica adicta a la letal droga cocodrilo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. En el país Aruba, cada persona que reside o trabaje y sea considerado como extranjero debe tener documentaciones como permiso, pago de impuestos y demás. Pero las personas que no están documentadas son retenidas y enviadas a un centro de detención para ilegales. Pero se escuchó que por mucho tiempo este lugar no tenía condiciones para recibir más ilegales. Por este motivo, el ministro de Justicia, Arthur Dowers, indicó que de ahora en adelante inicia una nueva fase para estos espacios para los detenidos por documentación. Aruba es un país que se ha destacado por tener reglas estrictas para los extranjeros que quieran vivir o trabajar en la isla. Esto incluye permiso, pago de impuestos, deducciones y demás. Pero también hay personas que no tienen su documentación en regla, por consiguiente son detenidas y enviadas a un centro de detención para ilegales, mientras que se legaliza la deportación a su país de origen. Durante un tiempo se han recibido constantes quejas de estos espacios, por esto el ministro de Justicia, Arthur Dowers, decidió darle tratamiento de inmediato. El mandatario indicó que los mismos detenidos son quienes han hecho el lugar limpio y renovado junto a algunos trabajadores del ministerio. Para trabajos más pesados como techos, se han utilizado a contratistas. Las condiciones del centro para detenidos ilegales en este momento es buena y tiene buenas condiciones, es limpia y está acorde a las reglas estipuladas. Por esta razón se espera no tener más quejas. Por su parte, el ministro Arthur Dowers indicó que esto marca una nueva era para lo que son las condiciones y mantenimiento de y en los espacios de detención del país Aruba. Buscaron refugio bajo un árbol y terminaron fulminadas por un rayo. Este fue el triste desenlace de un rebaño de vacas en Río Grande, región de Los Ríos, en Chile, en medio de una tormenta eléctrica. Un fenómeno similar ocurrió en Argentina, dejando una persona herida. El momento preciso quedó registrado en este video aficionado. Imágenes que fueron captadas esta madrugada en el Aeroparque de Buenos Aires. Tormenta de lluvia y granizo sobre la capital argentina. Un rayo golpeó la losa del aeropuerto, dejando un operario afortunadamente solo con heridas leves. No corrió la misma suerte este rebaño de vacas lecheras en Río Grande, cerca de Valdivia. Por la intensa lluvia que caía en la zona, buscaron refugio bajo un árbol. Fatal error, ya que aparentemente un rayo habría golpeado justo este lugar. Varias personas que presenciaron en este sector estaban muy impactados por el radio de luminosidad y sobre todo por el pánico que provocó. No es frecuente tener estas situaciones y bueno, nosotros lo que nos queda hacer es verificar eso y disponer el entierro de esos animales porque obviamente no pueden ser consumidos. Al menos 55 vacas murieron debido a la descarga eléctrica que recibieron. Insólito hecho que se suma a la muerte de otros 13 animales en la misma zona y por causas similares. Este genera una alza de temperatura producto de la descarga eléctrica de los 30.000 grados Celsius. Lo que hay que hacer es evitar los objetos elevados, ya sean naturales o construidos por el hombre, torres de alta tensión, objetos metálicos, árboles demasiado altos. Casi imposible salvarse al impacto de una descarga eléctrica, como es el caso de la brasileña que a principio de este año murió alcanzada por uno de estos rayos. En el sur de Chile, trabajadores del Fundo La Cascada informaron que la pérdida del ganado alcanza los 160 millones de pesos. Sin duda que es preocupante, pero bueno, hay que confiar en Dios que no va a volver a pasar y ojalá que no le pase a nadie. ¿Sí? Animales que ya fueron enterrados para evitar posibles infecciones entre sus pares. En Perú, impactantes imágenes muestran el instante en que una mujer es brutalmente embestida por un bus de transporte público cuyo conductor tiene más de 30 partes o multas por parte de la policía de ese país. Es el cruce de las avenidas Santiago de Surco y Tomás Marzano.
Ante el semáforo en rojo, los vehículos se disponen a detenerse. De pronto aparece esta cúster a toda velocidad e invade el paradero. Este hombre, que se percató de la salvaje acción, salvó por centímetros de ser arrollado. A estos dos peatones que cruzaban la pista, la unidad les pasó rozando. Sin embargo, esta joven, que acababa de bajar de una combi y estaba de espaldas a la desenfrenada cúster, no tuvo la misma fortuna y fue brutalmente embestida por el vehículo, saliendo disparada hacia el centro de la avenida. Sin inmutarse, el chofer continúa su camino. Es por ello que varios autos que transitaban por el lugar se detuvieron de manera abrupta para no ser impactados. La joven yace tendida en medio de la pista, inconsciente, ante la alarma de transeúntes y conductores, quienes evitan tocarla por temor a agravar su situación. Posteriormente acuden al lugar paramédicos, quienes le ponen un collarín y en una camilla la trasladan, aún inconsciente, hasta una ambulancia rumbo a un nosocomio de la zona. El vehículo nunca detuvo su marcha ante el brutal atropello. Fue cuadras más arriba que el chofer, identificado como Jesús Aldana Hurtado, fue detenido por la policía. Zaragoza Cacchapaucas, de 21 años, quien aquel fatídico sábado retornaba a casa procedente de su centro de estudios en Surco, está viva de milagro. Por un milagro de Dios y de la Virgen yo sigo viva. Y yo la vi que venía hacia mí, pero no me acuerdo con qué velocidad ni nada. No me acuerdo nada, solamente me acuerdo, lo último que vi fue una cúster azul. A pesar de que muestra mejoras, los médicos saben que su salud es aún delicada. Llega con pérdida de conocimiento, náuseas, vómitos. Durante las siguientes horas se le tomaron varios exámenes. Su diagnóstico inicial es trauma craneoencefálico, policontusa. Ante la policía, Aldana Hurtado dijo que se le vaciaron los frenos. Sin embargo, en su récord de papeletas tiene más de 30 infracciones, de las cuales 15 son graves y 3 muy graves. Él quedó libre y solo se encuentra en calidad de investigado. En horas de la tarde visitó a la joven. Me pidió disculpas, ¿no? Que no fue con intención, pero me dio a entender que tuvo que hacer esa maniobra para que él no se choque con otro carro y para que a él le pase algo y a los demás conductores también. En compañía de su familia, Sara pone todo de su parte por salir de este mal momento. Quiere estar en casa el próximo miércoles, el día del cumpleaños de su madrina. Sin embargo, más allá del optimismo, le preocupa que no se haga justicia. Por ello pide que se aplique una sanción ejemplar a conductores como Aldana Hurtado y que su caso no forme parte de una estadística más. Esta semana se está llevando a cabo el Green Education Symposium en Aruba, en donde el tema principal es el suministro de alimentos sostenibles. Allí el ministro Otmar Oduber indicó la importancia y las ventajas que se tienen de plantar nuestra propia comida, ya que así sabemos con exactitud qué es lo que se está comiendo. En este simposio se vio gran entusiasmo, no solo por los estudiantes participantes, sino también por todos los asistentes, quienes cada vez más sienten interés por una alimentación sana. En Aruba se está realizando el tercer Green Education Symposium en Casa de Cultura, en donde el tema principal es el suministro de alimentos sostenibles. Allí, en una sala completamente llena por jóvenes estudiantes y personas interesadas en tener una alimentación sana, escucharon atentamente las bondades, beneficios e importancia de plantar nuestra propia comida. El ministro Otmar Oduber estuvo presente en este simposio y explicó que hoy el turismo es nuestro pilar económico, pero la agricultura anteriormente era nuestro pilar económico. Antes las familias vivían de los cultivos que plantaban, pero después llegó el lago y se conoció desde ese momento un desarrollo en el turismo. En esas épocas, Aruba exportaba una gran cantidad de productos, recordó el mandatario Otmar Oduber. Él explicó que Aruba tiene diferentes retos en el momento de plantar, como por ejemplo la falta de conocimiento. Se debe tener pleno conocimiento de cómo se planta y dónde se puede hacer. Todos estos retos han sido trabajados gracias a la labor de departamentos como Santa Rosa. De igual forma, el mandatario Otmar Oduber, durante el Green Education Symposium, le indicó a los jóvenes que cuando lleguen a sus hogares, le expliquen a sus padres la importancia de producir su propia comida, ya que es más saludable. Atención, que en Costa Rica un joven de 26 años podría ser el primer caso en ese país de la droga conocida como cocodrilo. Advertimos a nuestros televidentes que la siguiente nota contiene imágenes fuertes y podrían herir susceptibilidades.
Una joven que ingresó hace varios días al Hospital San Vicente de Paúl con lesiones en sus pómulos, orejas, pecho y piernas podría ser el primer caso de consumo de la droga Crocodile o cocodrilo en el país. Esta droga es popular en Rusia por ser hasta 10 veces más barata que la heroína y también por sus potentes efectos secundarios. La droga es el resultado de mezclar codeína con productos como gasolina o disolvente de pintura. El Crocodile se inyecta, o sea, no es inhalada, o sea, no es fumada, o sea, es inyectada. Normalmente vamos a tener una reacción local, o sea, que es la parte donde va a haber una infección por el mismo tipo de sustancias que se están inyectando, va a haber una infección local ahí en el lugar donde se acaba de aplicar la droga. Pero también vamos a tener un efecto sistémico, donde el cuerpo, como es una sustancia industrial, lo va a tomar como anómala, o sea, ajeno al cuerpo. Entonces va a haber una reacción en piel donde se hace un rechazo, por decirlo así, y nace la reacción alérgica. Las autoridades del centro médico aseguran que la joven está bajo observación y se encuentra aislada. Y aunque no descartan que se trate del consumo de Crocodile, los expertos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia aseguran que se trata de una reacción alérgica, al parecer por mezclar ketamina, que se usa como anestésico para caballos, con algún tipo de droga. Como dije, el Crocodile puede causar una reacción alérgica, pero yo puedo consumir un crack o yo puedo consumir una cocaína que tenga una sustancia que me cause una reacción alérgica directamente. Entonces esa reacción alérgica me va a causar lesiones en piel, similares a, pero no significa que sea como tal, porque cada persona puede ser, digamos, esta persona lo consume, no le dio, esta otra persona consumió este tipo de crack o cocaína y sí les dio, pero en el caso del Crocodile, sí, como es químicos, solventes, industriales, todas las personas que lo consumen del otro lado del mundo terminan con lesiones en piel. La droga Crocodile se inyecta en las venas y provoca infecciones severas en los tejidos. Los expertos aseguran que su consumo provoca la muerte. Y precisamente para analizar la situación de impunidad en que se encuentran la mayoría de los casos en Colombia, en donde las mujeres en su mayoría son víctimas del ataque con ácido, en las últimas horas se realizó en la Casa de Nariño una cumbre extraordinaria para manejar este flagelo. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que es inaceptable que por lo menos 933 casos de ataques con ácido a mujeres estén en la impunidad. Por eso, anunció la revisión de estos procesos. Para ver qué pasó en esos casos, qué ocurrió, por qué no, solamente hemos encontrado que hay 2 o 3 casos en los que efectivamente los agresores fueron condenados. El Ministerio de Salud tendrá como exigencia la cobertura del sector a las víctimas, sin distingo alguno, a través de un protocolo. ¿Cuál incluye? La atención inmediata, el código de atención código rojo para la atención de urgencias y todos los procedimientos ya de naturaleza científica reconstructiva. El Ministerio de Justicia revisará la distribución, el almacenamiento, la importación y la comercialización de 40 sustancias utilizadas en los ataques. Si son de uso industrial requieren un visto bueno previo y si no son de uso industrial, sino que son de uso casero, pues vemos a ver qué hacemos. El jefe de la cartera de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que en los casos de ataque con ácido no puede haber impunidad. Aumentaron considerablemente las penas de 8 a 16 años. El gobierno anunció que garantizará la continuidad laboral de las personas que fueron víctimas de ataques con ácido y que los que no tienen empleo, el gobierno les ayudará a conseguirlo. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Aruba está presenciando su tercer simposio con el tema del suministro de alimentación sostenible. Un fuerte temporal azotó una de las principales ciudades de Argentina. El Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fue dado de alta del hospital, pero aún se debe tener un control de su salud.